El grito del silencio. La ciudad resplandecía afuera con el tenue zumbido del tráfico vespertino. Y en la elegante oficina de cristal de Marcelo Rojas, el ambiente era tan cortante como el frío aire acondicionado que zumbaba suavemente de fondo. Él estaba de pie junto a la ventana, su cabello oscuro cayendo sobre su frente, sus ojos azules distantes, mientras revisaba algo en su teléfono. Elena estaba cerca de la puerta. Sus dedos temblaban al agarrar el pequeño test de embarazo dentro de su bolso. Durante horas había intentado encontrar el coraje para hablar, para decirle que su mundo había cambiado, que su vida también estaba a punto de cambiar. Pero cuando finalmente habló, su voz salió más pequeña de lo que pretendía. Marcelo, necesito decirte algo importante. Él no levantó la vista de inmediato. Solo murmuró un distraído. ¿Qué pasa, Elena? Como si ella fuera una de sus muchas empleadas, en lugar de la mujer que compartía su cama y su corazón. Cuando finalmente colocó el test sobre su escritorio, las dos débiles líneas rosadas parecieron gritar más fuerte que cualquier palabra. Su mirada cayó sobre él, y por un largo momento, el mundo se detuvo. Él se quedó mirando, parpadeó una vez, y luego lentamente levantó la vista hacia ella, la confusión nublando su rostro. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Estoy embarazada», susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Vas a ser padre?». El silencio que siguió fue insoportable. Ella esperaba sorpresa, tal vez incluso miedo, pero no la mirada de traición que se extendió por sus facciones. «No puedes estar hablando en serio», dijo él finalmente, su tono agudo y frío. «Fuimos cuidadosos». Su voz se quebró al intentar hablar. «No lo planeé, Marcelo. Tampoco lo esperaba. Pero sucedió y yo...». Él la interrumpió, alzando la voz. «¿Y crees que voy a dejarlo todo y a jugar a la casita contigo? ¿Tienes alguna idea de lo que esto le haría a mi reputación, a mi vida?» Ella se estremeció como si sus palabras la hubieran golpeado. «Esto no se trata de tu reputación», dijo suavemente. «Se trata de nosotros, de nuestro hijo». La palabra nuestro pareció encender algo dentro de él, algo oscuro y defensivo. Él se pasó una mano por el cabello, paseando detrás de su escritorio como un animal enjaulado. «Tú puedes». «No, Elena. No hagas esto. No conviertas esto en algo que no es. ¿Quieres quedártelo? Bien, pero no esperes que yo sea parte de ello». Sus labios se separaron con incredulidad. «Marcelo, ¿no lo dices en serio?». Él se volvió hacia ella, la mandíbula apretada, los ojos brillando con ira y miedo. «Hablo en serio. No puedo hacer esto. No lo haré. Tú tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Vete con ese niño a otra persona». Sus palabras la golpearon como un impacto físico, y antes de que pudiera siquiera responder, él agarró su chaqueta y salió, dejándola sola en su impecable oficina, el eco de la puerta al cerrarse resonando en sus oídos. Elena se hundió en la silla más cercana, incapaz de respirar. Sentía que le habían arrancado el corazón del pecho, y su visión se nubló mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensó en el hombre del que se había enamorado, el hombre que una vez le había apartado el cabello del rostro y la había besado como si ella fuera lo único que tenía sentido en su mundo. Ese hombre se había ido, reemplazado por alguien irreconocible. Había sabido que él era orgulloso, obstinado, temeroso de perder el control, pero había creído, tontamente, que su amor por ella sería más fuerte que su miedo. Ahora entendía que se había equivocado. Cuando finalmente abandonó su oficina esa noche, las luces de la ciudad parecían cruelmente brillantes. La lluvia comenzó a caer, empapándola el abrigo mientras caminaba sin rumbo por la calle, una mano apoyada protectoramente sobre su estómago. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarse.
Pasó la noche en un hotel barato en las afueras, incapaz de dormir, con la mente acelerada por todo lo que había perdido en una sola noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la fría determinación en su mirada, la forma en que se había dado la vuelta sin dudar. A la mañana siguiente, cuando el sol se alzó débilmente a través de las persianas, Elena empacó sus cosas y tomó una decisión. No le rogaría que se quedara, y no permitiría que su rechazo la definiera. Estaba aterrorizada, sí, pero bajo ese miedo había algo más fuerte, un destello de determinación que no sabía que poseía. Iba a criar a este hijo sola. Le daría a su bebé una vida llena de amor, incluso si tenía que hacerlo sin el hombre que una vez creyó que sería para siempre. Mientras abordaba el autobús hacia un pequeño pueblo costero que apenas recordaba de su infancia, Elena miró por la ventana el horizonte que dejaba atrás. Era la ciudad donde lo había amado y la ciudad donde la había destruido. Pero en el fondo, se dijo a sí misma que este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de una diferente. Lo que no sabía era que 3 años después, el destino lo traería de vuelta a su vida de la manera más inesperada y devastadora. Por ahora, todo lo que tenía era el sonido de la carretera bajo ella y la promesa silenciosa que le hizo a la pequeña vida dentro de ella. Nunca estarás sola. Te lo juro. Capítulo 2. Un nuevo amanecer en la costa. Los primeros meses después de dejar la ciudad fueron los más difíciles en la vida de Elena. Llegó a un pequeño pueblo costero con nada más que una maleta, unos cientos de euros y el eco persistente de las palabras que le habían destrozado el corazón. El aire olía a sal y lluvia. El sonido de las olas rompiendo en la distancia le recordaba que al menos algo en el mundo todavía se movía con ritmo y propósito. Encontró un pequeño apartamento encima de una panadería, el tipo de lugar que crujía con cada paso, pero que se sentía lo suficientemente seguro como para respirar. La casera, una mujer mayor llamada señora Carmen, no hizo muchas preguntas, y Elena lo agradeció. Se decía a sí misma que estaba bien, que no necesitaba la lástima de nadie. Iba a empezar de nuevo, pieza por pieza, aunque tuviera que hacerlo con manos temblorosas y un corazón roto. Sus mañanas estaban llenas de agotamiento y náuseas, y sus noches de una soledad tan espesa que a veces se sentía como otra presencia en la habitación. La primera vez que sintió a su bebé moverse, lloró. No por miedo, sino porque era la prueba de que no estaba realmente sola. Le hablaba a su hijo no nacido en susurros, contándole historias del océano y las estrellas, de sueños que aún podrían hacerse realidad. Había días en que odiaba a Marcelo por lo que le había hecho, por elegir su orgullo antes que su amor, pero también había momentos en que lo extrañaba tanto que le dolía respirar. Cerraba los ojos e imaginaba cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes, si él la hubiera elegido, si hubiera querido a este hijo. Pero cada vez la realidad la traía de vuelta. Él le había dicho que se fuera, y ella lo había hecho. Los meses se convirtieron en un año, y su vientre creció redondo y lleno. Los lugareños llegaron a conocerla como la joven callada que trabajaba en la cafetería del hotel, siempre sonriendo suavemente, pero sin hablar mucho de sí misma. El café se convirtió en su refugio, un lugar donde podía perderse en el ritmo del trabajo, en el olor a café y pan horneado, en la risa de los turistas de paso que no conocían su historia. El dueño, un hombre amable de mediana edad llamado Pedro,
Le ofreció el trabajo después de encontrarla llorando detrás de la panadería una noche. «Tienes manos firmes», le había dicho suavemente. «Puedes empezar mañana». Ella nunca olvidó esa amabilidad. Cuando llegó el momento de dar a luz, el mundo exterior estaba cubierto de nieve. El viento aullaba contra las ventanas del pequeño hospital local, y Elena, sola en una habitación con poca luz, gritó de dolor sin una mano que la sostuviera. La enfermera, una mujer cálida con ojos cansados, le susurró ánimos, pero nada podía llenar el espacio donde Marcelo debería haber estado. Y sin embargo, cuando finalmente escuchó el primer llanto de su hija, una niña de cabello oscuro y un rostro frágil y perfecto, algo dentro de ella cambió. Ya no era tristeza, era un amor feroz e inquebrantable. Luego vino otro llanto, más suave, pero igual de fuerte. Miró al médico en shock. «Melisas», dijo él con una pequeña sonrisa. «Tiene 2 niñas pequeñas». Las lágrimas inundaron sus ojos mientras las miraba por primera vez. 2 pequeños milagros, 2 pedazos de su corazón que nunca la dejarían. Las llamó Lía y Sofía. Los nombres llegaron a ella por instinto, como si hubieran estado esperando a que los dijera en voz alta. Eran pequeñas, delicadas y hermosas, cada una con cabello oscuro y ojos tan azules que parecían casi luminosos. Y aunque nacieron en un mundo sin su padre, Elena les prometió algo más grande. «Nunca lo necesitarán», susurró mientras las abrazaba contra su pecho. «Me tienen a mí. Siempre». Capítulo 3. El espejo del pasado. Los siguientes meses fueron un borrón de noches sin dormir y tomas interminables. Elena aprendió a calmar los llantos en la oscuridad, a equilibrar biberones con una mano mientras sostenía otro pequeño cuerpo con la otra. Volvió a trabajar a tiempo parcial en el café cuando pudo, dejando a las niñas con la señora Carmen, quien las adoraba como si fueran sus nietas. Los lugareños a menudo la detenían en la calle, encantados por los 2 pequeños rostros idénticos que se asomaban desde su cochecito. Sonreían y decían lo hermosas que eran las niñas, lo afortunada que debía ser. Elena también sonreía, aunque por dentro se preguntaba si suerte era realmente la palabra correcta. A pesar del agotamiento, encontraba paz en las cosas pequeñas. El sonido del océano a través de la ventana abierta, la risa de sus hijas a medida que crecían, la forma en que la luz les daba en la cara por la mañana. Todo se convirtió en su razón para seguir adelante. A veces se miraba en el espejo y apenas se reconocía. Ya no era la chica que había amado a un hombre como Marcelo Rojas. Ahora era alguien nuevo, alguien más fuerte, moldeada por el dolor, pero definida por la resiliencia. Aún así, en ciertas noches, cuando el viento aullaba de la manera correcta, soñaba con él. Lo veía de pie junto a esa ventana en su oficina, las luces de la ciudad reflejándose en sus fríos ojos azules, y se preguntaba si alguna vez pensaba en ella. En ellas. Se despertaba y miraba a sus hijas dormidas, con sus rostros tan parecidos al de él, y susurraba: «Nunca sabrán lo que es no ser queridas. Me aseguraré de ello». Cuando Lía y Sofía cumplieron 3 años, Elena había construido una vida tranquila y estable. El café se había convertido en un segundo hogar. Las niñas habían crecido hasta ser unas criaturas curiosas y brillantes, a las que les encantaba explorar la playa, y el dolor que una vez la había consumido se había suavizado hasta convertirse en algo distante. Había hecho las paces con su pasado, o al menos eso creía. Pero el destino, con su cruel sentido de la oportunidad,
ya se estaba moviendo hacia ella una vez más. Y pronto, el hombre que tanto se había esforzado por olvidar volvería a entrar en su vida, no como un amante, sino como un extraño que se enfrentaba a los rostros de dos niñas que llevaban sus ojos. Capítulo 4. El encuentro inevitable. 3 años habían pasado desde la noche en que Elena dejó la ciudad, y aunque el dolor se había desvanecido en algo distante, nunca desapareció del todo. Su vida se había asentado en un ritmo frágil, pero pacífico. Cada mañana comenzaba con la risa de sus hijas, resonando en el pequeño apartamento sobre la panadería, seguido por el olor a pan fresco que subía desde abajo. Vestía a Lía y Sofía con vestidos azules a juego. Les trenzaba el cabello oscuro y las llevaba a la guardería cerca del hotel antes de dirigirse a su trabajo en el café. Las niñas habían crecido hasta convertirse en criaturas hermosas y enérgicas, llenas de picardía y calidez. Eran su todo, la razón por la que se despertaba sonriendo y la razón por la que se mantenía fuerte cuando la soledad le susurraba en las horas tranquilas de la noche. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. El cielo estaba brillante, el aire suave con la promesa de primavera. Elena tarareaba una melodía mientras limpiaba las mesas, la luz del sol atrapada en su cabello rubio. El hotel estaba más ocupado de lo habitual, lleno de hombres de negocios asistiendo a algún evento corporativo. Ella no les prestaba mucha atención. Había aprendido hace mucho que su mundo ya no era el suyo. Pero el destino tenía un cruel sentido del humor, y sin que ella lo supiera, ya estaba preparando el escenario para el momento que desgarraría el pasado que creía haber enterrado. Marcelo Rojas llegó al Hotel Costa Azul justo después del mediodía. Su chofer apenas había estacionado antes de que él saliera, alto e impecable con su traje color carbón. Los años habían hecho poco para suavizar sus rasgos afilados, aunque ahora había un cansancio en sus ojos azules que no había estado allí antes. El éxito lo había seguido a donde quiera que fuera. Su empresa había duplicado su valor. Su nombre aparecía en portadas de revistas y era celebrado como uno de los hombres más poderosos en finanzas. Sin embargo, el vacío dentro de él solo había crecido. Ninguna cantidad de dinero o fama podía silenciar el eco del momento en que le había dicho a Elena que se fuera. Se había convencido a sí mismo de que ella había seguido adelante, de que lo que habían tenido era fugaz, pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo. Había intentado llenar el vacío que ella dejó con trabajo, con relaciones sin sentido, pero nada se acercaba. La conferencia había sido organizada por uno de sus socios principales, y Marcelo había aceptado asistir solo porque necesitaba una distracción. No esperaba nada del viaje más allá de largas reuniones y corteses apretones de manos. En el momento en que entró en el lobby del hotel, algo en el aire cambió. Era casi imperceptible, una extraña sensación de familiaridad que no podía ubicar. Lo descartó como agotamiento y caminó hacia la cafetería en el extremo del pasillo, donde el olor a café y pasteles horneados lo recibió. Elena estaba detrás del mostrador, con la cabeza inclinada mientras llenaba una bandeja con croissants. Su cabello estaba un poco más corto ahora, su rostro un poco más pálido, pero aún conservaba esa misma gracia tranquila que una vez lo había deshecho. Durante unos segundos, él no creyó que fuera real. El mundo a su alrededor se difuminó. El zumbido de las voces se desvaneció en el silencio. Dio un paso más cerca, su corazón latiéndole en el pecho. No podía ser ella. No podía. Pero cuando ella levantó la vista, cuando esos claros ojos azules se encontraron con los suyos,
El tiempo se detuvo por completo. Su expresión se congeló. La bandeja en sus manos tembló ligeramente antes de que la estabilizara. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Era como si 3 años de silencio se hubieran comprimido en el aire entre ellos, denso y sofocante. Él abrió la boca, pero no salieron palabras. La mirada en sus ojos no era la que él recordaba. Era más fría, más fuerte, como si hubiera construido muros tan altos que nada podía alcanzarla ya. Ella se dio la vuelta primero, fingiendo concentrarse en la caja registradora, sus manos moviéndose rápidamente. Marcelo se quedó allí, paralizado, sus pensamientos girando. Ella estaba aquí. Después de todo este tiempo, estaba aquí. 1000 preguntas lo asaltaron, pero antes de que pudiera recuperar la compostura, 2 pequeñas voces rompieron el ruido. ¡Mami! Vinieron corriendo desde el pasillo, 2 niñas pequeñas idénticas con cabello oscuro y ojos del color del mar antes de una tormenta. Elena se arrodilló. Toda su expresión se suavizó mientras abría los brazos hacia ellas. En el momento en que las niñas la alcanzaron, se aferraron a su cuello, riéndose. Una de ellas dijo algo sobre jugar en la playa, y Elena se rió, apartando un mechón de cabello del rostro de su hija. Marcelo sintió que el suelo se movía bajo él. No podía respirar. Las 2 niñas, su mente se negaba a procesarlo, pero el parecido era innegable. Tenían su cabello, sus ojos, el mismo hoyuelo que aparecía cuando él sonreía. Era como si estuviera mirando 2 espejos más pequeños de sí mismo, reflejos de la vida que había tirado. Su corazón golpeaba en su pecho. Su visión se difuminó por un momento, mientras la verdad chocaba contra él, con una fuerza tan brutal que lo dejó mareado. Quería hablar, preguntar, gritar, pero las palabras murieron en su garganta. Elena no lo miró de nuevo. Levantó a las niñas y les susurró algo antes de llevárselas fuera de la vista, con la espalda recta, sus movimientos tranquilos. Solo sus manos temblorosas la traicionaron. Él se hundió en una silla junto a la ventana, incapaz de pensar. Su mente revivía ese momento una y otra vez. Sus rostros, su voz, la palabra mami. Podía sentir su pulso en las sienes, una mezcla de culpa, shock y algo más profundo que no podía nombrar. Él le había dicho que se fuera. Le había dicho que se fuera con ese niño a otra persona, y ella lo había hecho. Pero ahora entendía lo que eso realmente significaba. Se había ido sola. Las había criado sin él. Capítulo 5. La confesión en la oscuridad de esa noche. Elena apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marcelo, su expresión cuando la vio, la forma en que su cuerpo se congeló, como si lo hubiera alcanzado un rayo, el destello de incredulidad que ella conocía demasiado bien. Su corazón se había acelerado incontrolablemente cuando sus ojos se encontraron, ya no por amor, sino por la repentina oleada de miedo y recuerdos que había pasado años enterrando. Había sabido, en el fondo, que un día sus caminos podrían cruzarse de nuevo, pero nunca había imaginado que sucedería así, con sus hijas a su lado, en el lugar donde había construido su frágil, nueva vida. Permaneció despierta, mirando el techo, escuchando las suaves respiraciones de Lía y Sofía durmiendo a su lado, y se preguntó si él realmente las había reconocido. Una parte de ella rezaba para que no lo hubiera hecho, pero otra parte, la que todavía le dolía en silencio, sabía que sí. La luz de la mañana se filtró por las delgadas cortinas, pintando la habitación de un suave color dorado. Elena se movió en silencio,
preparando a las niñas para el día, pero su mente estaba muy lejos. Sus manos temblaron ligeramente mientras empacaba sus pequeñas mochilas. Su estómago se contraía con cada pensamiento de lo que podría suceder a continuación. ¿Vendría a buscarla? ¿La confrontaría? O peor aún, fingiría que no existía como antes. La incertidumbre la carcomía, pero se obligó a sonreír cuando Leah preguntó si podían pasar por la playa después de la guardería. Tal vez, dijo, su voz firme a pesar de que sus entrañas se sentían como cristal. En el café, el aire estaba tenso con su propia inquietud. Cada sonido parecía más fuerte, cada rostro desconocido. Se sorprendió mirando hacia las puertas del lobby más de una vez. Su pecho se tensaba cada vez que se abrían. No fue hasta media mañana que él apareció de nuevo, y aunque ella había intentado prepararse, su cuerpo reaccionó como si hubiera sido golpeada. Marcelo entró en silencio, su cabello oscuro ligeramente despeinado, su expresión indescifrable. Se veía diferente al hombre que había amado, más viejo, más desgastado, pero todavía había esa presencia imponente en él, del tipo que hacía que el aire se sintiera pesado. No se acercó de inmediato, sino que se quedó parado cerca del mostrador por un momento, como si intentara reunir las palabras adecuadas. Cuando finalmente habló, su voz era más baja de lo que recordaba, casi cautelosa. Elena. Su nombre salió de su boca como algo sagrado y prohibido. Ella se congeló, su mano apretando la cafetera. El sonido de su nombre en su voz tiró de algo profundo dentro de ella, algo que no quería volver a sentir. Se giró lentamente, su expresión compuesta pero su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría romperle el pecho. «Señor Rojas», respondió ella, manteniendo su tono profesional, incluso frío. Su mandíbula se tensó ante su trato formal, pero él no la corrigió. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. Ella dudó, mirando a los clientes, y luego hizo un gesto hacia el pasillo trasero. Se quedaron en el pequeño almacén detrás del café, rodeados de estantes de azúcar, granos de café y vasos de papel. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire estaba denso con todas las cosas que quedaron sin decir. Finalmente, Marcelo dio un paso adelante. «Son mías», dijo suavemente, su voz inestable. No era una pregunta. Elena miró hacia abajo, conteniendo el aliento. Luego se obligó a mirarlo a los ojos. «Sí», dijo simplemente. Él cerró los ojos por un momento, como si intentara procesar el peso de esa única palabra. Cuando la miró de nuevo, su expresión estaba llena de algo entre ira, culpa e incredulidad. «¿Por qué no me lo dijiste?» Ella se rió amargamente, sacudiendo la cabeza. «¿Decírtelo? Después de lo que me dijiste, Marcelo? ¿Me dijiste que fuera con ese niño a otra persona? Dejaste muy claro que no querías formar parte de ello». Su voz se quebró a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. Él se estremeció mientras sus palabras cortaban el aire. Estaba enfadado. Dijo rápidamente. Tenía miedo. No sabía cómo manejarlo. Ella lo miró con incredulidad. «¿Tenías miedo? ¿Crees que yo no? Estaba sola, Marcelo. Completamente sola. Y tú te fuiste sin siquiera mirar atrás». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se negó a que cayeran. «Te rogué que me escucharas. No lo hiciste. Ni siquiera preguntaste si estaba bien». Marcelo se pasó una mano por el cabello, paseando como un hombre perdido en su propio tormento. «Sé que no puedo cambiar lo que hice», dijo finalmente, con voz áspera. «Pero quiero ser parte de sus vidas ahora. Quiero conocerlas». Las palabras hicieron que el estómago de Elena se retorciera. «No tienes derecho a querer eso ahora», dijo en voz baja. «No tienes derecho a aparecer después de 3 años
y decidir qué quieres hacer de padre. Ni siquiera saben quién eres. Él la miró con desesperación en los ojos. Entonces diles la verdad. Por favor, Elena. Ella se giró, mirando la pequeña ventana sobre el mostrador. Son felices, susurró. Tienen todo lo que necesitan. No permitiré que interrumpas sus vidas porque de repente te sientes culpable. Él se acercó, su voz más suave ahora. No solo me siento culpable. Estoy tratando de arreglar las cosas. Ella negó con la cabeza lentamente. No puedes arreglar esto. No puedes deshacer los años que te perdiste o las noches en que preguntaron dónde estaba su padre. Tú tomaste tu decisión. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Entonces la voz de Marcelo irrumpió, frágil, pero firme. Tomé la equivocada. La sinceridad en su tono la sobresaltó. Ella se giró para mirarlo, y por primera vez, vio no al hombre frío y orgulloso que había amado, sino a alguien roto, alguien atormentado por el arrepentimiento. Por favor, dijo de nuevo, casi susurrando, déjame al menos verlas. Déjame conocerlas apropiadamente. Su garganta se cerró. La parte de ella que se había endurecido a lo largo de los años quería decir que no, para proteger el frágil mundo que había construido. Pero la madre en ella, la que miraba a los ojos de sus hijas todos los días y veía las preguntas que aún no sabían cómo hacer, dudó. Finalmente, asintió una vez. Su voz apenas audible. Mañana, después de que las recoja de la guardería. Capítulo 6. El primer hola. El día siguiente se sintió como una tormenta mucho antes de que las nubes se reunieran. Elena se despertó con una pesadez presionando su pecho, un dolor que no había sentido en años. Vistió a las niñas lentamente. Sus manos temblaban cada vez que ataba un cordón o cepillaba su suave cabello oscuro. Lía notó la inquietud de su madre, ladeando la cabeza con esa curiosa, no filtrada inocencia que solo tienen los niños. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó, agarrando su conejito de peluche. Elena sonrió débilmente y negó con la cabeza. «No, cariño». Solo pensando. La mentira le supo amarga en la lengua. ¿Cómo podía explicar que sus vidas estaban a punto de cambiar? Que el hombre que una vez le había roto el corazón había vuelto, pidiendo algo que ella no estaba segura de poder dar. El día transcurrió en una bruma de rutina. Las dejó en la guardería. Trabajó su turno en el café e intentó fingir que todo era normal. Pero cada tic-tac del reloj, cada zumbido de conversación, parecía hacer eco de la misma palabra en su mente. Hoy, cuando el sol de la tarde se hundió bajo el océano, sus nervios estaban al límite. Se paró junto al espejo, arreglándose el cabello, debatiendo si cancelar la reunión por completo. Podría desaparecer fácilmente de nuevo, mudarse a otro pueblo, empezar de nuevo. Pero cuando miró los pequeños dibujos que las niñas habían hecho, pegados con orgullo en la pared, stick figures de 3 personas tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante, supo que no podía huir para siempre. Se merecían conocer a su padre, incluso si a ella le rompía el corazón dejarlo acercarse. Cuando llegó al parque, Marcelo ya estaba allí, de pie cerca de la fuente. Se veía diferente a la luz del día, menos como el ejecutivo intocable que recordaba, y más como un hombre despojado de su armadura. Llevaba una camisa simple, sin chaqueta de traje, y su cabello estaba despeinado por la brisa. Tenía las manos metidas profundamente en los bolsillos, pero la tensión en sus hombros lo delataba. Elena estacionó el cochecito cerca de un banco, y las niñas saltaron inmediatamente, corriendo hacia el patio de juegos con la alegría despreocupada que siempre hacía que su pecho se apretara de orgullo y miedo a partes iguales. Ella las siguió con los ojos. Luego, se volvió hacia Marcelo. «No saben quién eres», dijo en voz baja. «Todavía no», él asintió.
su voz apenas un susurro. Entiendo. Por un momento, simplemente se quedaron allí. El sonido de las risas de los niños llenando el espacio entre ellos. Luego, mientras Lía y Sofía se subían a los columpios, una de ellas levantó la vista y captó la mirada de Marcelo. Ella sonrió. Toda su cara se iluminó. Y él se congeló. Algo en esa simple e inocente expresión lo destrozó. Era como ver su propia infancia reflejada en él, intacta por la amargura que había consumido su vida adulta. Él dudó antes de dar un paso adelante, mirando a Elena en busca de permiso. Ella asintió levemente, con los labios apretados. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «Hola», dijo suavemente. Agachándose junto al columpio, Sofía parpadeó ante él, curiosa pero no asustada. «Hola», respondió ella, con voz tímida. «Tienes los mismos ojos que yo», dijo con naturalidad, estudiándolo. Marcelo sintió que la garganta se le cerraba. Su visión se nubló. Se las arregló para esbozar una pequeña sonrisa. «Supongo que sí». Lía se rió junto a su hermana, pateando sus piernas mientras se columpiaba más alto. «Mami dice que los sacamos de alguien especial». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, cada sílaba abriéndose paso a través de años de negación y culpa. Se volvió hacia Elena, que estaba a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados, observándolos con una expresión indescifrable. Jugaron durante casi una hora. Las niñas le mostraron sus toboganes favoritos, le presentaron sus juegos imaginarios y le hicieron 1.000.000 de preguntas que él intentó responder sin desmoronarse. Cada risa, cada sonrisa, se sentía como un milagro y un castigo. Cuando una de ellas tropezó y él instintivamente la atrapó antes de que cayera, el corazón de Elena se encogió. Mirarlo con ellas era como ver a un fantasma volver a la vida. El hombre que una vez le había dado la espalda estaba ahora arrodillado en el césped, quitándole suavemente la tierra de sus pequeñas rodillas, su rostro suave y sin defensa. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, Elena llamó a las niñas. «Es hora de irnos, mis amores», se quejaron en protesta, pero ella sonrió. «Digan adiós». Lía agitó la mano con entusiasmo. «Adiós, señor». Sofía hizo lo mismo, añadiendo bella. «¿Te volveremos a ver?» La pregunta quedó flotando en el aire. Marcelo miró a Elena, sus ojos suplicando en silencio. Ella dudó antes de responder por él. «Ya veremos», dijo suavemente, dirigiéndolas hacia el cochecito. Cuando estuvieron fuera de la vista, Marcelo se quedó junto a la fuente, incapaz de moverse. Elena regresó después de instalar a las niñas en el coche. Se paró a su lado, con las manos agarrando la correa de su bolso. «Les caíste bien», dijo en voz baja, casi a regañadientes. Él la miró, sus ojos vidriosos. «Son perfectas. Hiciste todo lo que yo debería haber hecho». Ella negó con la cabeza. «No puedes reescribir la historia, Marcelo. No puedes simplemente aparecer ahora y esperar que sea fácil». Su voz se quebró. «No espero que sea fácil. Solo quiero una oportunidad». Ella lo estudió por un largo momento. El viento le acarició el cabello, y por un breve segundo, él vio a la mujer de la que se había enamorado años atrás, la que una vez lo había mirado como si no pudiera hacer nada malo. Ahora su mirada era firme, fuerte, inquebrantable. «¿Una oportunidad para qué?», preguntó finalmente. «¿Para conocerlas o para arreglar tu conciencia?» Él se estremeció, pero no apartó la mirada. «Para ser su padre», dijo simplemente. «Para ser lo que debía haber sido desde el principio». El silencio se extendió entre ellos. La fuente burbujeó suavemente, y los últimos rayos de sol pintaron el parque de oro. Elena suspiró. El agotamiento se filtró a través de sus huesos. «Lo haremos paso a paso», dijo por fin. «No haré promesas y no permitiré que las lastimes».
Él asintió lentamente. No me atrevería. Mientras ella se alejaba, empujando el cochecito hacia el estacionamiento, él se quedó allí mirando hasta que ella desapareció de la vista. Por primera vez en años, sintió algo más que culpa o ambición. Era esperanza, frágil, temblorosa, pero real. Capítulo 7. La azotea y la promesa. Las semanas siguientes se desarrollaron como un baile lento y delicado, lleno de pasos cautelosos y miedos no expresados. Marcelo comenzó a aparecer en el parque cada pocos días, siempre a la misma hora, esperando junto a la fuente con una paciencia silenciosa que asustaba a Elena. Nunca presionó, nunca exigió. Simplemente esperaba hasta que ella llegaba con las niñas, ofreciendo una pequeña sonrisa y un saludo vacilante. Cada vez, Elena se decía a sí misma que sería la última. Sin embargo, cada vez que veía cómo se iluminaban los rostros de Lía y Sofía al verlo, su determinación vacilaba. Las niñas lo adoraron casi al instante, atraídas por su calidez y suave atención, como si sintieran lo que su corazón se negaba a admitir. Él era parte de ellas, por mucho que ella intentara mantener el pasado enterrado. Una tarde, las niñas lo convencieron de unirse a su picnic. Se sentó con ellas en una manta de cuadros bajo un viejo roble, rodeado de sándwiches y cajas de jugo, escuchando mientras le contaban historias sobre sus juguetes, sus colores favoritos y el amigo imaginario que ambas insistían que vivía debajo de su cama. Elena se sentó frente a él. Sus ojos de vez en cuando se levantaban de su libro para observar la escena. Odiaba lo natural que se veía, lo fácil que se deslizaba en sus vidas. Cuando Sofía se apoyó en su brazo, riéndose, y Lía apoyó la cabeza en su hombro, la garganta de Elena se cerró. Había algo insoportablemente tierno en la forma en que él las miraba, como un hombre que descubre la luz del sol después de años de oscuridad. Más tarde, cuando las niñas se fueron a jugar, Marcelo se dirigió a ella. «No me merezco esto», dijo en voz baja. Ella levantó la vista, sorprendida por la crudeza en su voz. «Tienes razón», respondió, cerrando su libro. «No te lo mereces». Él asintió, dándolo aceptado. «Pero lo voy a intentar de todos modos». Su mirada se encontró con la de ella. «No tienes que perdonarme, Elena. Pero no puedo alejarme de ellas de nuevo». Su corazón se encogió, dividido entre la ira y algo más suave que no quería nombrar. «No son tu redención, Marcelo», dijo bruscamente. «Son niñas. Necesitan estabilidad, no un hombre que intenta arreglar sus errores». Su expresión se suavizó. «Lo sé. Por eso no estoy pidiendo perdón. Estoy pidiendo la oportunidad de ganarme su confianza. Y tal vez algún día, la tuya». Los días pasaron, y lentamente, los muros comenzaron a desmoronarse. Él comenzó a recoger a las niñas de la guardería ocasionalmente, bajo la cautelosa supervisión de Elena, llevándolas a tomar helado o a alimentar patos en el estanque. Aprendió sus hábitos, la forma en que a Lía le gustaba tararear cuando coloreaba, cómo Sofía se negaba a dormir sin su conejito, cómo ambas se reían en perfecta sincronía. Se encontró memorizando sus pequeños detalles como una oración. Una noche, él los invitó al jardín de la azotea del hotel, un lugar escondido que una vez había usado para reuniones privadas. Elena dudó, pero aceptó, pensando que sería una visita corta. Cuando llegaron, las niñas corrieron hacia el borde de la terraza, con los ojos muy abiertos mientras contemplaban el océano debajo, el atardecer pintando todo de rosa y dorado. «Es tan bonito», exclamó Sofía, girando de emoción. Marcelo las observó, una leve sonrisa tirando de sus labios, y luego se dirigió a Elena. «Solía venir aquí a pensar», dijo. «Cuando creía que lo tenía todo». Ella se cruzó de brazos. «¿Y ahora?» Él miró hacia el horizonte.
Ahora sé que no tenía nada. Hubo un silencio por un rato, roto solo por la risa de las niñas. Entonces Elena habló suavemente, su voz casi perdida por el viento. Me lastimaste más de lo que nunca entenderás. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba aterrorizada. Pensé que tal vez me abrazarías, que lo resolveríamos juntos, pero en cambio, me miraste como si hubiera arruinado tu vida. Su voz tembló, pero no se detuvo. Ese momento rompió algo en mí. Y cuando me dijiste que me fuera, lo hice, porque no podía soportar la idea de rogarte que te quedaras. Él se volvió hacia ella, sus ojos llenos de culpa. Lo sé. No puedo retractarme, Elena. Cada noche, lo veo, la expresión de tu rostro cuando dije esas palabras. Es lo único que me ha avergonzado de quién soy. Dudó antes de continuar, su voz tranquila pero firme. No estaba enojado contigo. Estaba enojado conmigo mismo. Pensé que tenía todo bajo control, mi empresa, mi vida, mi futuro, y de repente, estabas allí con algo real, algo que me asustó. No sabía cómo manejarlo, así que te alejé. Y me he arrepentido todos los días desde entonces. Elena lo miró, sus ojos azules brillando. ¿Crees que el arrepentimiento cambia algo?, preguntó con amargura. ¿Crees que puedes simplemente aparecer después de todo este tiempo y borrar los años que pasé sola? Él negó con la cabeza lentamente. No. Pero puedo estar aquí ahora. Puedo amarlas de la manera en que debía haberlo hecho desde el principio. Puedo ser el hombre que necesitabas que fuera. Tal vez demasiado tarde para ti, pero no para ellas. Algo en su tono, suave, seguro, rompió la barrera que ella había construido. Ella se dio la vuelta, conteniendo las lágrimas. No necesitan un héroe, Marcelo, susurró. Solo necesitan a alguien que no se vaya. No lo haré, dijo él con firmeza. Nunca más. El cielo se oscureció cuando la última luz se desvaneció del mar. Las niñas se adormilaron, acurrucándose juntas en un banco bajo el suave resplandor de las luces de la terraza. Elena las arropó con una manta, sus manos rozando sus pequeñas frentes. Cuando se giró, Marcelo todavía la estaba mirando. No de la forma en que solía hacerlo, con deseo u orgullo, sino con algo más profundo, algo que la asustaba porque se sentía demasiado genuino. Has cambiado, dijo en voz baja. No eres el hombre que recuerdo. Él sonrió débilmente. Las comisuras de sus ojos se suavizaron. No. Era un tonto que no sabía lo que era el amor. Por primera vez en años, Elena no supo qué decir. Se quedaron en silencio, el sonido de las olas rompiendo debajo llenando el aire. Cuando finalmente recogió a las niñas para irse, Marcelo las acompañó hasta el coche, ayudando a abrocharlas en sus asientos. Sofía murmuró adormilada. «Adiós, papá», antes de cerrar los ojos. Elena se congeló, conteniendo la respiración en la garganta. Los ojos de Marcelo se abrieron. Sus manos temblaban mientras susurraba. «¿Qué acaba de decir?» «Acaba». Elena tragó con dificultad, incapaz de mirarlo a los ojos. Son inteligentes, se dan cuenta de las cosas. Mientras se alejaba, las lágrimas empañaron su visión. No sabía qué la asustaba más. El hecho de que sus hijas lo hubieran llamado papá, o que una parte de ella hubiera querido que fuera verdad, todo el tiempo. Y detrás de ella, de pie en el resplandor menguante de las luces del hotel, Marcelo observó cómo su coche desaparecía por la carretera, su corazón lleno por primera vez en años, y sin embargo, insoportablemente pesado, porque sabía que el camino hacia la redención apenas había comenzado. Capítulo 8. La paz inevitable. Los días que siguieron a la noche en la azotea se desdibujaron en un ritmo frágil e incierto que ni Elena ni Marcelo podían definir del todo. Algo entre ellos había cambiado, sutil pero innegablemente,
como el aire antes de una tormenta. Elena se encontró observándolo más de cerca, no con la ira que una vez la había alimentado, sino con cautelosa curiosidad. Marcelo había cambiado de formas que ella no creía posibles. Ya no se comportaba como el hombre que creía que el mundo se doblegaba a su voluntad. Había humildad en su tono ahora, paciencia en sus ojos, y cuando estaba con las niñas, ella podía ver una ternura genuina, una que nunca imaginó que fuera capaz de tener. Lía y Sofía, inconscientes de la complejidad que se tejía a su alrededor, se encariñaban con él cada día más. Cada mañana preguntaban si volverían a ver al señor Marcelo, y cada noche, cuando lo hacían, su alegría era ilimitada. Una tarde, las niñas lo convencieron de unirse a su festival del puerto. El festival estaba lleno de color y sonido. La música flotaba en el aire, mezclándose con las risas y el olor a frutos secos tostados. Las niñas correteaban de un puesto a otro, sus manos pegajosas con algodón de azúcar, sus rostros brillantes de deleite. Marcelo las seguía de cerca, cargando sus chaquetas y comprándoles golosinas. Y de vez en cuando, Elena se sorprendía mirándolo. Era tan diferente ahora, más amable, paciente de una manera que le dolía el pecho. Se acercaron al muelle mientras el sol comenzaba a hundirse. El océano brillaba dorado, y por un momento fugaz, Elena se permitió volver a creer en la felicidad. Entonces, como si el universo quisiera poner a prueba su fe, un fuerte estruendo rompió el aire. Una multitud se había reunido cerca del borde del muelle, gritando. Alguien había dejado caer su teléfono al agua, y en el caos, Sofía se había deslizado de su lado. El pánico invadió a Elena como un rayo. «¡Sofía!». Su voz se quebró mientras escaneaba a la multitud. Por un segundo aterrador, no pudo verla. Luego vislumbró una pequeña figura demasiado cerca de la barandilla, su pequeña mano agarrando el borde mientras se inclinaba para mirar algo que flotaba abajo. El corazón de Elena se detuvo. Antes de que ella pudiera moverse, Marcelo ya estaba corriendo. Alcanzó a Sofía justo cuando su pie resbaló en la madera mojada. Su brazo se disparó para agarrarla antes de que cayera. La multitud jadeó mientras la jalaba contra su pecho. Su mano temblaba mientras la sostenía con fuerza. «Te tengo», susurró, con voz quebrada, su rostro pálido. Elena corrió hacia ellos, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Sofía estaba llorando, asustada, pero a salvo. Cuando Elena la tomó en sus brazos, se dio cuenta de que estaba temblando tan fuerte como su hija. Marcelo se quedó allí, todavía respirando con dificultad, sus ojos muy abiertos con algo entre miedo y realización. «Casi la pierdo», murmuró, y Elena lo miró, viendo la cruda verdad en su expresión. En ese instante, comprendió. Él ya no estaba tratando solo de enmendar. Las amaba. Profundamente. Desesperadamente. Y ella también lo amaba a él, aunque admitirlo se sentía como estar al borde de algo vasto e incierto. Esa noche, después de que las niñas se durmieron en el asiento trasero, Elena y Marcelo condujeron a casa en silencio. Las luces de la ciudad pasaron borrosas, y el peso del día se asentó entre ellos. Cuando se detuvieron en su entrada, ella se giró hacia él, su voz suave pero firme. «No tenías que volver, Marcelo. Podrías haberte quedado fuera, y yo habría seguido viviendo. Pero lo hiciste. Y hoy, cuando la salvaste», hizo una pausa. Su garganta se cerró. «Salvaste más que solo a ella. Salvaste algo en mí también». Él la miró. Sus ojos brillaban bajo la tenue luz de la calle. «No me merezco eso», dijo en voz baja, «pero pasaré mi vida intentándolo». Elena se recostó, exhalando lentamente. «Tal vez no se trata de merecer.
Tal vez solo se trata de aparecer. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces, casi sin pensarlo, ella se acercó al asiento y le tomó la mano. Estaba cálida y familiar, y el sentimiento que la invadió era a la vez aterrador y liberador. Él giró la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y por primera vez en años, ella no se apartó. Capítulo 9. Finalmente llegaste. Durante las semanas siguientes, algo en sus vidas comenzó a asentarse, no de una manera perfecta, de cuento de hadas, sino de una manera tranquila y humana. Marcelo nunca dejó de intentarlo. No trató de borrar el pasado, lo reconoció, aprendió de él y mostró su amor no a través de grandes gestos, sino a través de una consistencia silenciosa. Una noche, mientras estaban sentados en el porche viendo a las niñas perseguir luciérnagas, Marcelo se dirigió a ella y le dijo: «Sabes, solía pensar que la felicidad era algo que te ganabas. Ahora creo que es algo que construyes». Ella lo miró, sus ojos reflejando el cálido resplandor del sol poniente. «Entonces construyámosla bien esta vez». Meses después, la casa se sentía viva de nuevo. Las paredes resonaban con risas. La cocina olía a panqueques los sábados por la mañana, y el futuro ya no se sentía como una carga, sino como una promesa. Las niñas crecieron rodeadas del tipo de amor que Elena solo había soñado una vez. Firme, paciente e inquebrantablemente real. Una noche, mientras los cuatro estaban sentados junto a la ventana, viendo la lluvia caer suavemente afuera, Elena se giró hacia Marcelo. Su voz apenas un susurro. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que podrían haber sido las cosas? Él asintió, todo el tiempo. Pero luego te miro a ti y a ellas, y me doy cuenta de que no cambiaría nada. Porque si no te hubiera perdido una vez, no sabría cómo luchar para retenerte ahora. Ella sonrió a través de las lágrimas que no se molestó en ocultar. «No solo regresaste, Marcelo», dijo. «Finalmente llegaste». Él extendió la mano, acunando su rostro, su pulgar limpiando una lágrima. «Y no me iré nunca más». Afuera, la tormenta amainó, dejando el mundo limpio y tranquilo. Adentro, Elena apoyó la cabeza en su hombro, mientras sus hijas se acurrucaban a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, no había miedo, ni ira, ni dolor. Solo paz. El tipo de paz que viene después de las batallas más duras. El tipo que se siente como hogar.